Muchachos, bienvenidos a su clase de lógica. Ya habiendo terminado la lógica proposicional con ustedes, vamos a avanzar a otro tipo de lógica que es conocida como la lógica de predicados. También la vas a encontrar en los libros como lógica predicativa. Tiene que ver con predicado, pues hijo. Y también la vas a encontrar como lógica de clases. Esas tres lógicas son lo mismo, ¿sí? Lógica de predicados, lógica predicativa, se parece mucho a esto, y lógica de clases. Tal vez el concepto de clase, digas, profe, clases, ¿a qué se refiere? Bueno, esa palabra la vamos a estar usando muy seguido, jóvenes, aquí. Así que vamos a especificar que se denominan clases a los conjuntos, ¿ya, joven? Se denominan clases a los conjuntos. Tenemos, me parece, jóvenes, unas 3 clases más y el curso ya termina de lógica, ¿ya? Bueno, eso es lo que viene en la San Marcos y lo que viene en Cajamarca. Pero como nosotros también estamos preparando para Trujillo, jóvenes, entonces ustedes van a ver que cuando ya lleguemos al libro 6, vuelve a aparecer, recién a ustedes les va a aparecer el curso de lógica en el temario, ¿ya? En sus libros. Entonces ahí vamos a volver a llevar lógica, ¿ya, jóvenes? Claro que las prácticas ya los temas los hemos hecho, tú desarrollarás los ejercicios, obviamente, pero yo voy a mostrarte algunas cosas más de lógica. Voy a enseñarte lógica utilizando conjuntos, lógica de clases, básicamente, lógica booleana también vamos a ver, y vas a ver que algunas de las fórmulas que se te hacían difíciles tal vez de memorizar, recordar en la lógica proposicional, se te van a volver mucho más sencillas, te va a parecer más fácil todo. Pero eso lo vamos a dejar para con tiempo, ves sufriendo nada más ahorita, no te queda otra opción, ya hijo. Y luego ya vas a ver cómo se aclara todo cuando te enseñe otras cosas como conjuntos o lógica de Boole. También vamos a ver un poquito de circuitos y compuertas, ¿ya, jóvenes? Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Eso ya estamos hablando de la segunda parte ya del ciclo, ya, joven, en el libro 6, ya al final de 6, 7 y 8, o sea, por los últimos meses. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver qué sería la lógica de predicados, ¿no? La lógica de predicados es aquella que ya no estudia la proposición simplemente, sino que estudia la estructura interna de una proposición. O sea, dentro de la proposición ocurre algo. Entonces, cuando tú te vas a visualizar, sabes que existe o antiguamente le llamaban así como sujeto y un predicado y que estaban unidos por un verbo, ¿sí o no, hijo? Bueno, entonces eso que ahora le llaman sintagma nominal, me parece sintagma verbal, esa estructura interna va a ser estudiada ya por la lógica de predicados. ¿Por qué? Por ejemplo, mira, si yo te digo, todo varón es honesto, entonces tú dirás, pues profe, ¿esto cómo lo formalizo en lógica proposicional? Así, pues es una sola idea. Como es una sola idea, le llamo P. Algunos perros son pequeños, ¿cómo le llamo eso? Q. ¿Cierto? Porque es una sola idea que algunos perros son pequeños, ¿no? Pero quiero que te ganes algo. Internamente, en esta proposición están hablando de todos los varones. En cambio, internamente acá están hablando solo de algunos perros. Todos, algunos. Si tú ingresas en la lógica proposicional, se formaliza así, se opera, nada más. Y esta proposición puede ser verdadera o falsa, y esta también verdadera o falsa. ¿No? En cambio, en la lógica predicativa tienes que ingresar y visualizar dentro qué está ocurriendo dentro. Acá está hablando de todos, acá está hablando de algunos nada más. Entonces, debido a que uno habla de todos y el otro habla de algunos, no tienen la misma idea, no pueden formalizarse, no deberían formalizarse así, si hablamos ya de la estructura interna. ¿Y quién estudia esta estructura interna? La lógica de predicados. Estudia la estructura interna de una proposición categórica. Esto es muy importante. Ya la proposición la habíamos estudiado, pero ahora vamos a estudiar un tipo especial de proposición llamada proposición categórica. Profe, ¿y cómo yo sé que una proposición, por ejemplo, una proposición yo ya sé ya, es aquella que es verdadera o que es falsa sin ambigüedad, que cumple la función informativa del lenguaje, ¿no? Ya la hemos estudiado. Pero ¿cuándo sería categórica? Bueno, una proposición es categórica siendo esta una proposición que incluye o excluye, ya sea total o parcialmente, a 2 clases. Profe, no entiendo. Justo la idea de esta clase es que entiendas esta definición de proposición categórica. La proposición categórica es aquella que incluye o excluye, ya sea total o parcialmente, a 2 clases. ¿Y qué son 2 clases? 2 conjuntos. Mira, acá lo voy a facilitar aquí, ¿no? El concepto. Perros es un conjunto, ¿sí o no? Y pequeños es otro conjunto. Esta es una clase, acá está la clase de todos los seres en el universo que sean perros. Y acá está la clase de todos los seres del universo que sean pequeños.
Cuando digo seres, me refiero en total. Acá obviamente son animales, pues, ¿no? Pero cuando digo acá seres pequeños, me refiero a lápices pequeños, casas pequeñas, personas pequeñas. Todo lo que es pequeño, esta es otra clase. Clase de seres que sean perros y clase de seres que sean pequeños. Acá están todas las razas también incluidas. Entonces esto, mira, le vamos a llamar como un S. De lo que antes se llamaba sujeto, pues. Y lo que está después del verbo, le vamos a dar un P, lo que antiguamente se llamaba predicado. Entonces esto se va, mira, a reescribir así. Algunos S son P. Así se podría escribir, donde ese es el sujeto y el predicado. Estamos entrando en la zona interna, mira. Ahora dime, hijo, cuando te digo algunos, ¿hablo de todos o de una parte? Profesor, cuando me dice usted algunos, no habla de todos, habla de una parte nada más. ¿Cierto o no? Por eso acá dice que a veces es total, pues parcial. Total o parcial. ¿Y qué más te dicen? Mira, esa es la primera parte, ¿no? Te puede hablar de todos, como la de arriba, o te puede hablar de algunos. Todos o algunos. Además, estas dos clases las puede incluir o excluir. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, cuando digo, algunos perros son pequeños, te estoy diciendo que existen perros que aparte de ser perro, también son pequeños. O sea que está incluyendo él dentro de él. Lo incluye, como que sí puede cumplir las dos cosas. Si te digo, por ejemplo, te digo, algunos perros no son pequeños, eso es excluir. Entonces, lo que hacen las proposiciones categóricas es hablar de todos o de una parte, y pueden incluir o pueden excluir a estas dos clases que están acá. Para que lo entiendas mucho mejor, por ejemplo, mira, él habla de todos, ¿o no? Todo varón es honesto. ¿Qué está diciendo? Que los varones sí pueden ser honestos. Lo incluye en esta categoría. Pero te digo, ningún varón es honesto. Ninguno. ¿Qué está haciendo cuando digo ningún varón es honesto? Lo está excluyendo a las dos categorías. O sea, puede incluir o puede excluir. Y puede ser todos, o puede ser una parte. Pues es que es todos o algunos. Todos o una parte. Esto es básicamente una proposición categórica. Tomas a dos conjuntos y hablas de todos o una parte y puede ser que lo incluyas o puede ser que lo excluyas. Pero ahorita vamos a ver una mejor clasificación de estas proposiciones. A ver, vamos a clasificarlas para que lo entiendas mejor. Las proposiciones categóricas ya estamos, ¿ah? Mira, una proposición categórica, hijo, para que lo entiendas mejor, tiene dos características, ¿ya? Vamos a borrar por acá. Esto ya te expliqué. Tiene dos características fundamentales. Para que sea proposición categórica, siempre tiene que hablar de un par de conjuntos. A esos conjuntos, ¿cómo le vamos a llamar? Te dije, pues se van a llamar clases, me dijo el profesor. Ya, entonces vamos a tomar a dos conjuntos. Ahora, cuando tomamos a los conjuntos, yo puedo hablar de todos los elementos del conjunto o de una parte. Si hablo de todos, voy a decir que la proposición categórica va a ser universal. Universal es toditos los elementos. Y si hablo de una parte, sería particular, de ahí viene la palabra parte, particular. Solamente tomamos una partecita. ¿Sí? En química también partícula, una parte, se me dijo. Esta característica de una proposición categórica, que estás viendo aquí, esta característica, universal o particular, se le llama la característica denominada cantidad. Cantidad, esa es una característica de una proposición categórica. Puede ser universal, habla de todos, o puede ser particular, habla de una parte. Pero tiene otra característica, mira. Esta. Puede ser que diga universal, todos. Todos los S son P. Y puede decir también, todos los S no son P. ¿Entiendes o no? Cuando digo todos es universal, pero cuando digo que son P es afirmativa y cuando digo que no son P es negativa. Particular, hablo de una parte, sino digo algunos. Algunos S son P, particular, afirmativa. Algunos S no son P, negativa. Entonces ves que puede hablar de la cantidad, pero también puede ser afirmativa o negativa. Profe, ¿y esta característica cómo se le llama? Calidad. Entonces una proposición categórica que lo vamos a ir estudiando, lo vas a ir entendiendo conforme avancemos por partes, hijos. La primera seguro que te han quedado dudas, por eso es que voy a explicar mucho más, espérate. Esta proposición categórica tiene cantidad y tiene calidad. Cuando digo universal, ¿qué tengo que decir?
Todos, pues yo no digo. Todos tengo que decir. Universal. Y si digo afirmativa, son. Así que sería, mira, así quedaría. Todo S es P. Y ya sabes que S y P, ¿qué serían, hijo? Las clases. Acá puedes ir varones, abogados, arquitectos, galaxias, cualquier clase que se te ocurra aquí. Aquí P es otra clase, honestos, bajitos, gordos. ¿Qué te puedo decir, no? También puede ir acá ingenieros, cualquier clase, la que tú desees. Y acá está relacionándome. Todo S es P. Es universal y afirmativa. ¿Y cómo sería universal pero negativa? Claro, dirás, profe, universal negativa. Tendría que ser así, mire, profe. Todo S, todo para que sea universal. Negativa, no es P. ¿Sí o no, hijo? Esta sería la forma adecuada de colocar una universal negativa. Todo S no es P. Por ejemplo, todo varón no es mentiroso. ¿Entiendes lo que trato de decir, no? Todo varón no es mentiroso. Nosotros no somos mentirosos. Pero no nos expresamos así. Hemos utilizado en la vida real, mira, en la vida real para abreviar a este todo no, hemos utilizado una sola palabra. A ver si le entiendes. Ningún. Ningún S es P. En lugar de decir todo varón no es mentiroso, ¿qué digo en la vida real? Ningún varón miente, ningún varón es mentiroso. ¿Entendiste o no? Claro, profe, esto lo hablamos así en la vida real. Entonces, cuando yo digo ningún, sigue siendo universal. Sigo hablando de toditos, ¿sí o no? Pero estoy hablando de todos en forma negativa. ¿Captaste? Espero que sea. Vamos por las partes. Particular. Particular afirmativa. Escribirías así, mira. Algún S es P. Particular, alguno. Algunos nada más, pues, no todos, ¿sí o no? Como el de arriba. Algún S es P. O existen S que son P también. Existen, no todos. Algunos nada más. Existen. Particular, algún S es P. Afirmativa. Pero particular negativa, ¿cómo sería, hijo? Particular negativa sería algún S no es P. Espero estés notando, hijo, ¿sí? Lo que estoy haciendo. Y de aquí, profe, ya, ¿esto es todo? Claro, eso es todo. Con esto tú ya puedes, hijo, dar respuesta a algunas preguntas que se te van a hacer. Por ejemplo, mira, en el ejercicio número 1 te dicen que clasifiques a esta proposición que está aquí. Vamos a colocarla a ver. Clasificar. De la proposición categórica, ¿qué necesito entonces, hijo? Primero, su cantidad. Si habla de todos o de una parte. Y luego su calidad. ¿Y su calidad qué sería? Si es afirmativa o si es negativa. Y ahora gánate. Ningún sociólogo es politólogo. Razonas, ¿no? Porque esto no lo vas a escribir en tu examen. Razonas. Cuando digo ningún sociólogo es politólogo, ¿me refiero a una parte o a todos? Cuando digo ninguno. Me estoy hablando de todos cuando digo ninguno, ¿sí o no, hijo? O sea, su cantidad, ¿cómo sería, hijo? Universal. Pero, profe, no dice todos, dice ninguno. Por eso es que es universal, pero ¿qué significaba este ninguno, hijo? Que era universal, pero estaba negando. Era universal negativa. Y ahí está, pues mira, ninguno, universal, negativa. ¿Cierto? ¿Me entiendes? Entonces, esta sería la idea de clasificar, ¿no? El tipo de oración que viene. Y esa es toda la pregunta número 1 de tu práctica. Nada más, hijo. Otra vez que facilito. A ver, en la 2 tenemos algo similar, ¿no? Clasificar a este tipo de proposición categórica. Ahora si eres más observador, profe, tengo que encontrar las dos clases. ¿Cuáles son las clases? Primera clase, todos los que son intelectuales. Segunda clase, todos los que son reformistas, ¿no? Los que quieren una reforma, un cambio reformista, ¿no? A ver, veamos. Dice que algún intelectual no es reformista. Entonces, si tú quieres clasificar, ¿qué necesitas primero, hijo? La cantidad, ¿sí o no?
Y luego la cantidad que necesitas, hijo, la calidad. La cantidad es si se refiere a todos o a una parte. A algunos, ¿se refiere a todos? No, pues si dice alguno, ¿a qué se refiere? A una parte. Entonces, ¿será universal o particular? Obvio, si dice alguno, es particular. Se refiere solo a una parte. El universal es todos o ninguno. Eso es universal. Ya lo estás grabando, ojalá. Calidad. Calidad es si es afirmativa o es negativa. Está clarito aquí, pues. No, pues, hijo. Algún intelectual no es reformista. Si dijera es reformista sería afirmativa. Y si dice no es reformista sería negativa, pues, hijo. Y con esto ya tienes la respuesta a la pregunta. Esta proposición es particular, negativa. ¿Te diste cuenta cuál es la idea? Cantidad, calidad y listo. Eso es todo. Ahora, una cosa importante. Tenemos 4 tipos entonces. Vamos a ponerlos ya. Universal. Todo S es P. Este es universal afirmativa. Hable todo y afirma. ¿Cómo era la universal negativa? Se ponía todo S no es P. No, pues ya te he enseñado que en la vida real utilizamos otra forma, ¿sí o no? Todo S no es P, universal negativa. Se ponía en lugar de eso ningún S es P. ¿Esto qué es, hijo, de nuevo? Universal también, pero negativa. Ahora vamos con las particulares. Algún S es P. Esta es particular afirmativa. ¿Y cómo es una particular negativa? La particular negativa sería algún S no es P. Listo. Se ha convenido, hay una convención, de que estos que están acá, mira, las universales van a ser reemplazadas con la letra A y la letra E. Las vocales, A y E. Y las particulares van a ser reemplazadas por la letra I y la letra O. A ver, ¿cómo así? En lugar de escribir S, todo S es P, voy a poner acá el sujeto y el predicado, pero en realidad son las clases, ¿ya, hijo? Son las 2 clases que vas a relacionar en la preposición categórica. Entonces, en lugar de poner todo S es P, esto es así. Eso se va a leer como universal afirmativa. Todo S es P. La E también va a ser para la universal, pero negativa. O sea, ¿esto cómo se va a leer? Ningún S es P. Ahí está. Lo mismo va a ser. Ahora vamos a las particulares, la letra I y la letra O. Si colocas la letra I, eso va a ser particular afirmativa. Primero siempre va la afirmativa, luego la negativa. Primero la afirmativa, luego la negativa. Entonces la I es algún S es P. Y si pones la O, es particular negativa. Algún S no es P. Esto es lo mismo que esto. Se ha convenido. Y así lo vamos a escribir en los ejercicios más rápido ya, para no estar escribiendo esto. ¿Listo? Esa convención te la tienes que recordar, la tienes que escribir varias veces hasta que quede en tu cerebro, hijo. Por favor. Vamos a profundizar. Mira, gánate. Vamos a colocar acá las 4 tipos de proposiciones categóricas otra vez contigo. A ver, universal, ¿cómo escribes? Todo S es P. Todo S es, estás afirmando. ¿Cómo escribes la universal pero negativa? Todo S no es P. Pero ¿cuál era la manera práctica? Ya, pues no, con la práctica ya. Ningún. Ningún es universal negativa. ¿Cierto o no? Ningún S es P. Ahora vamos a las particulares. Algún S, primero siempre la afirmativa, acostúmbrate. Algún S es P. Y ahora la particular pero negativa. Algún S no es P. Ya está. Ahora mira, hemos visto la forma típica, ¿sí o no? ¿Cómo es la forma típica, profesor? Esto, fijo, que es lo más práctico ya. Así, ¿sí o no? Forma típica. La A y la E para las universales. Y para las particulares, la I y la O. Ahí está, ¿no? Es lo mismo, ¿sí o no? Yo no tengo que escribirlo de acá. Ya esto lo entendemos como que a alguien que estudia, que esas son las formas típicas. Pero ahí viene lo chévere.
Esto, mira, de fórmulas booleanas, diagramas de Venn, te voy a enseñar en la segunda parte del ciclo, ¿ya? Al final, ya cuando está terminando el curso, para que tú lo entiendas mucho mejor. Pero ahora vas a aprenderlo de todas maneras, porque tú ahora verás ahí en tu resumen teórico un cuadro que si no lo estudias con detalle, pues te lo aprendes y si no lo relacionas, así te olvidas. Cuando lo relacionas al conocimiento con algo que ya conoces, es más fácil, cuando lo razonas. Diagrama de Venn. Como S y P son conjuntos, entonces se pueden dibujar así, recuerda tu jardín. Así se dibujaban o no los conjuntos, las clases en este caso, ¿no? Y ahora gánate, por favor. Esto es S y P. Y bueno, pues sabemos que cuando dibujo los conjuntos, un tema que vas a discutir también con el infeliz de Noether en aritmética, gánate. Ocurre, jóvenes, que nosotros vamos a ir colocando aquí elementos, por ejemplo, en el centro que son comunes a los dos, que son S y que son P. Se llama intersección a eso, ¿sí o no? Estos son elementos que cumplen S y que también cumplen P, que tienen las dos características, ¿sí o no? Pero los elementos que están acá, mira, hijo, son muy especiales. Notarás que esos elementos sí están en S, pero no están en P, están fuera de P. O sea, son elementos que son S y que no son P. Ve razonando conmigo, por favor. Son S, pero no son P. Y acá hay otra región, mira, la de aquí. Estos también son especiales. ¿Qué cumplen ellos? Profesor, esos son elementos que están dentro de P, que son P, pero no son S porque están fuera. Son P y no son S. Ah, profe. Entonces, básicamente, tengo 4 regiones. A ver, 4. ¿Dónde? Por acá, ¿ya? Por acá, por acá. A ver, 4 regiones. SP. Vamos a llamar región 1, 2, 3 y 4. Realmente, en lógica, vamos a usar solo estas 3, ¿no? Pero vamos a especificar las 4. Mira. ¿Qué son los de la región 1? Son elementos que son S y no son P. Están fuera, pues. Son S y no son P. ¿Qué son los de la región 2? Los que son S y P al mismo tiempo. Cumplen las dos cosas, pues están en el centro. Cumplen los dos. ¿Qué son las de la región 3? Son aquellos que son P, pero no son S. Están fuera, ¿sí o no, hijo? ¿Y qué son las de la región 4? Pero están fuera de los dos conjuntos. Fácil, entonces, pues, hijo. Los que no son ni S ni P. Notaste, hijo, es un recuento, pues estos diagramas son fáciles de entender, te enseñan en primaria, porque son muy sencillos los diagramas de Venn para entender. Pero, profe, ¿qué tengo que hacer aquí? Mira lo que tienes que hacer. Bueno, hay que señalar algo, ¿no? Tú quieres, según esta proposición, todas se comienzan graficando así, pero tienen una diferencia, que es lo que quiero estudiar contigo. Mira. Tú quieres que todos los S sean P. O sea, tú quieres esto, que todo elemento que sea S ya sea P. Ahí se nota, ¿no? En este dibujo, que todos los S son P. Quieres que S esté dentro de P, que esté incluido. Por eso hablábamos de que la proposición categórica habla de una inclusión o una exclusión. De eso habla toda proposición categórica. Claro, profe, yo quiero que quede así, todo S, P. O sea, quiero que este S esté dentro de P. Gánate lo que tendrías que hacer. Mira, hijo, observa, por favor. Tendrías que pintar esto. ¿Por qué, profesor? Porque en lógica de predicados, predicativa, que es lo que estamos estudiando, y ahora creo que lo entiendes más, lógica de clases, lógica de conjuntos, pues, conjuntos son clases, lógica de clases. Cuando tú sombreas algo, sombrear algo equivale a decir que ese conjunto es nulo. ¿Y qué significa que sea nulo? Que no hay elementos ahí. ¿Me entiendes? Eso significa. A ver, gánate, ¿eh? Acá lo voy a explicar, pero tengo que explicarlo una sola vez bien y ya. Y luego ya pasamos, hijo, a los ejercicios, mira. Acá está S y acá P. ¿Qué significa, hijo, sombrear esta región? Sombrear esta región en lógica de clase significa que ahí no hay elementos. Profe, si no hay elementos, ¿lo puedo borrar? Claro, pe hijo. Como decían los jóvenes, claro, lo borras. Pero dime, ¿ese ha desaparecido completamente si lo borras? No, porque ese tenía dos partes. Al eliminar la parte de la izquierda, ese queda todavía acá en el centro. Y este sería ese, mira.
¿Ese pedacito te sobra o no de ese? ¿Y no será cierto que el S ya estaría dentro de P y todo S es P? Justo. ¿Sí? ¿Captaste? ¿Captaste, hijo? ¿Eso significa o no? Todo S es P. Claro, borro esto y el S queda acá y todo S es P. Espero lo hayas entendido. Ahora vamos por la segunda. Ese es su diagrama, hijo. Con eso vamos a hacer más adelante los silogismos, por favor, así que entenderás bien. Ningún S es P. Ningún S es P. Por ejemplo, si tú no te quieres mezclar con un conjunto político, por ejemplo, tú dices, yo nunca sería de izquierda, por ejemplo, tú dices, yo jamás sería de izquierda. Entonces a ti te dibujo en un lado y a los de la izquierda los dibujo aparte, ¿sí o no, hijo? No te quieres mezclar, ni yo nunca sería de izquierda. Izquierda por allá y yo por acá. ¿Y cómo se dibuja eso? Mira, en conjunto se dibujan así esos conjuntos. Separados. A esos conjuntos se les llama conjuntos disjuntos, hijo. Así se les llama. Aquí, ¿qué podrías decir si están separados? Ningún S es P. Ninguno, pues están separados. Pero, profe, mi gráfico está así y yo tengo que separarlos. Para separarlos no tendría que borrar la región del centro, hijo. ¿Y cómo se borra una región en lógica de clases? Fácil, pintándola. Pintándola, ¿qué estás diciendo, hijo? Que eso se puede borrar, porque pintar significa que es nulo. Eso significa pintar. Entonces acá no hay elementos. ¿Cómo te quedan S y P? Separados, y puedes decir que ningún S es P. Ya está. Así de fácil, hijo. Ahora vayamos al otro. Algún. Profe, ¿cómo digo ahora que algún S es P? Algún S es P. O sea, te está diciendo, mira, te está diciendo alguno, ¿eh? Que existen S que también son P. O sea, son S y también son P. Son las dos cosas. ¿Y eso cómo se va a representar? Bueno, esto lo va a representar acá con una X. Mira lo que va a significar la X en lógica de clases, ¿eh? En lógica de predicativa. La X va a significar, una X, significar que existen elementos. Que existen elementos. En otras palabras, en lenguaje técnico, va a significar que esa región es diferente del nulo. Diferente, en el nulo no tienes elementos. ¿Te acuerdas o no? El nulo, conjunto nulo, no tiene elementos. Si es diferente el nulo, ¿qué significa? Que existen elementos. Eso va a significar, hijo. A ver, profe, algún S es P. ¿Qué hago? Muy sencillo. ¿Qué significa esa X? Que ahí existen elementos. Y esos elementos son S y son P. Algunos S son P. Todo lo que sea algunos es con una X. Y todo lo que sea universal es sombreando. Así, de fácil. A ver, profe, y acá, algún S no es P. Bueno, te está diciendo que existen elementos que son S y no son P. Estos elementos, mira, que están acá, son S y no son P. ¿Cómo se leería esto, hijo? Esta X se lee, existen o algunos S no son P. Esto se lee, algunos S son P, porque cumplen las dos características. Y para aclarar más todavía, quiero que esto te quede recontra claro, hijo. Claricisísimo quiero que te quede. Mira, gánate. S y P. Pones una X aquí. ¿Cómo se lee? Algún S no es P. Pones una X acá. ¿Cómo se lee? Algún S es P también. Pones una X acá. ¿Cómo se lee? ¿Estos qué son? ¿Son P, sí o no? Pero no son S. Algún P no es S. Y este es un poco más raro, difícil de leer. Algunos elementos no son ni P ni S. Bueno, ahora continuemos. Mira, vamos a profundizar un poquito más. Bueno, sucede que cuando tú colocas a un conjunto, por ejemplo, A, y acá un conjunto B, hijo, este A y este conjunto B a veces en la lógica de Boole se los pone pegados, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Para poder entender la fórmula booleana, que es fácil, hijo. Todo esto que está acá guarda relación, les puede deducir.
Cuando tú ves dos conjuntos pegados, en lógica de Boole, los conjuntos se suman o se multiplican. Pero, profe, ¿eso qué significa? La lógica de Boole se interpreta así, mira. Como que se están intersectando. Eso significa cuando veas dos elementos multiplicándose en lógica de Boole. A por B significa A intersección B. Eso significa. Ahora quiero que te ganes, para que esto sea sencillito para ti, hijo. Quiero que te ganes. Si yo tuviera acá el conjunto S o la clase S y acá la clase P, se forman 4 regiones. Esas 4 regiones, ¿cómo se establecen? Tú sabes que esta es la intersección de los dos, porque significa que cumple que es S y es P. ¿Cierto o no? Es como que cumplieran ambas cosas. Entonces, ¿cómo se representa esto en lógica de Boole? Así, mira, S por P. ¿Y qué significa la multiplicación? Intersección. O sea, estos son elementos que son S y que son P, que cumplen las dos características. Y mira cómo se representa este. Este se representa elementos que son S, pero no son P, porque está fuera de P. Profesor, si no son P, ¿qué se hace? Se escribe una P y una barrita. Esa barrita significa que no son P. Así se lee en lógica de Boole. O sea, profesor, este es elemento, o este es el área que son S y que no son P. Entonces, profe, yo ya puedo decir esto ya. ¿Estos cómo serían, hijo? Elementos que son P y no son S. Puedes escribirlo así, ¿no? Elementos que son P y no son S. Así. O también lo puedes escribir que no son S y son P. O sea, al revés. Normal, conmutativo. La cosa es que cumpla las dos características. Y ahora me queda la región exterior, externa, lo que está fuera de los conjuntos. También tiene representación. Esta región, que no la vamos a usar, pero lo voy a poner, es elementos que no son S y no son P. Ni P ni S, estaría fuera. Capta bien, ¿eh? Capta bien las regiones. Ahora mira, vamos a la fórmula booleana. En la fórmula booleana, yo veo ya, yo esto lo tengo que transformar en conjuntos. Cuando esté en conjuntos es facilito pasar a la fórmula booleana, razonando. De las 3 regiones, porque solo de las 3 se utiliza, la cuarta le he puesto por poner nada más, para que sepas cuál es. Joven, de las 3 regiones que notamos que una de las regiones ha sido pintada o en una región se ha colocado un aspas, ¿no? Señala esa región. ¿Qué significa esa región? Esta región es región que es S y no es P. ¿Cierto o no? Es S y no es P. Señala la región pintada acá. Región que es S y es P. Señala la región con la X aquí, porque las otras no le han puesto nada. Esta es la región importante. Región que es S y es P. Señala esta región donde está la X. Región que es S y no es P. Primero señalas la región. Ahora dime, ¿qué significa que esta región esté pintada? ¿Significa o no, joven, que esta región es nula? Pintado es nulo. Por lo tanto, la región que hemos representado acá, pintado significa que es igual al nulo. La región es nula, no tiene elementos. Así se escribe la fórmula booleana. Dime, ¿qué significa que esté pintada esta región SP? Significa que esa región SP es nula. Profesor, ¿qué significa que le pongo una X? Ah, que le pongo una X no significa que es nula. Significa que ahí existen elementos. ¿Y qué significa la X? Que es diferente del nulo, que tiene elementos. Ah, profe, o sea, esta región SP es diferente del nulo porque existen elementos. Y esta región SP barra, eso significa la X que es diferente del nulo, que tiene elementos. Y ahí tienes las fórmulas booleanas razonadas, hijo. Espero la hayas captado. Es recontra sencillo, ¿no? Encontrar la fórmula booleana de cada uno de ellos, ¿no? Muy, muy fácil. Bueno, pero para poder terminar la idea necesitamos la distribución. Ya con la distribución estamos listos casi para arrasar con todos los 8 ejercicios de esta primera semana. La otra semana continuamos con lógica y predicados, sino que vamos a unir, ya tú ya conoces las proposiciones categóricas, ¿sí o no? Voy a tomar un par de proposiciones categóricas como premisas y voy a sacar una conclusión. ¿Eso cómo se llama? Inferencias.
Van a hacer inferencias utilizando proposiciones categóricas, que se tratan de una manera diferente a lo que hemos estudiado. No vamos a aplicar ahí modos poniendo pones, tolendo, toles. No, no, no. Ahí vamos a aplicar una nueva lógica, que es la lógica ya de predicados con proposiciones categóricas. Entonces ahora hacemos una pausa para hablarte de la distribución. ¿Qué significa distribuir a un conjunto, no? Distribuir una clase. Distribución es, en este capítulo, es referirse a todos los elementos de una clase. Todos los elementos de un conjunto, pero acá les llaman a los conjuntos clase. O sea, cuando tú te refieres a toditos los elementos, es porque lo estás distribuyendo. Y si es que no te refieres a todos los elementos, es porque no lo estás distribuyendo. Mira aquí, todo S es P. Fíjate aquí, la distribución la vamos a sacar de la estructura. O también del diagrama de Venn si deseas, ¿no? Todo S es P. Como dice acá, todo S te está hablando, le vamos a llamar sujeto y predicado, ¿ya? Son clases en realidad, pero vamos a llamarle sujeto y predicado. Cuando te dice todo S, te está hablando no de todos los S, de todos los sujetos. Al hablarte de todos, cuando se refiere a todos, lo está distribuyendo. Entonces, ¿a quién distribuye? Distribuye a S. ¿Quién se distribuye? El sujeto. Profe, no entiendo bien. Ya. Gánate, hijo. Observa aquí. Vamos a hablar ya de distribución en esta parte, ¿ya? Ya esto lo tienes. Profe, ya lo borró. Es video, hijo. Puedes retroceder. Además, esto es que es tu resumen, pues, hijo. Tienes que hacer tu resumen, tú mismo. Con tus manos obreras, hijo. Imagínate esto. Digamos algo cierto, ¿no? Todo varón es honesto. Todo varón es honesto. Esto no va con mayúscula, ¿ya? Pero lo estoy escribiendo así, como para representar V como el sujeto y H como el predicado. Todo varón es honesto. Con esta oración te estoy diciendo que todos los varones, todos, estoy hablando de toditos los varones, son honestos. ¿Qué significa esto? Que se distribuye a la clase de los varones. Te estoy hablando de todos los honestos, estoy diciendo que todo ser honesto del universo es varón, ¿así te he dicho? No, ¿sí o no? Estoy hablando de todos los varones, pero no estoy hablando de todos los honestos. ¿Cierto? Ya te gana. Por ejemplo, todo abogado es corrupto. No digo que sea verdadero o falso. Estoy analizando la proposición. ¿De quién estoy hablando aquí, hijo? De todos los abogados. Te he dicho que toditos los abogados son corruptos. Todos los abogados. ¿A quién distribuyo? Distribuyo a quién? A los abogados, porque hablo de todos ellos. Y dirás, ¿te estoy hablando de todos los corruptos? ¿Estoy diciendo que toditos los corruptos son abogados? No, habrán corruptos políticos, habrán corruptos ingenieros, habrán corruptos profesores. En todas las áreas vas a encontrar gente corrupta, ¿sí? Vas a encontrarlo en todos lados. No estoy hablando de todos los corruptos, por eso es que no distribuye los corruptos, distribuye solamente los abogados. Por eso, cuando digo todo es P, todo es distribuyes a S. Estás hablando de todos. Ahora vamos con el otro, ninguno. Quiero que lo entiendas bien, ¿eh? Ninguno. ¿A quién distribuye el ninguno? Vamos a verlo con ejemplos, ¿eh? Y luego lo llevamos atrás, a ver. Suponiendo que te digo así, a ver. Ningún profesor es corrupto. Ningún profesor es corrupto. ¿Qué te estoy diciendo, hijo? ¿Que se excluyen o no? Por acá están los profesores y por acá están los corruptos. Ningún profesor es corrupto. También lo podría ser dibujado así. Acá los profesores, acá los corruptos. Y como dice ningún profesor es corrupto, lo pinto esto para que se separen, porque pintar significa que esto es nulo y se puede borrar. Pero esta es la forma más rápida de graficarlo. Ningún profesor es corrupto. Entonces, pregunta, ¿a quién distribuye? ¿Qué significa ningún profesor es corrupto? Significa que te hablo de todos los profesores. Te estoy diciendo que toditos los profesores, todos, no son corruptos. Entonces, ¿a quién estoy distribuyendo? Distribuyo a los profesores. Pero cuidado, también distribuyo a los corruptos. Porque cuando digo ningún profesor es corrupto, te estoy diciendo que
De todos los corruptos que hay acá, ninguno es profesor. Todo corrupto no es profesor. Estoy hablando de toditos los corruptos. Significa que al colocar ninguno, estoy distribuyendo tanto al primer conjunto como al de acá. Porque te estoy diciendo que toditos los elementos de acá no son él. Y también estoy diciendo que todos los elementos de acá no son el de allá. Entonces, cuando yo te diga, a ver, ningún S es P. Ningún S es P. Entonces dibujas acá el S y acá el P. ¿De quién te estoy hablando? Te estoy diciendo que todos los elementos de S, todos, no son P. Y también te estoy diciendo que todos los elementos de P no son S. Conclusión, estoy distribuyendo a ambos. Estoy hablando de todos los elementos de S y todos los elementos de P. Entonces, ¿a quién distribuye esto? Al sujeto y también al predicado. ¿Sí? Distribuye a los dos. Ya, profe. Pues ahí se distribuyen a los dos, sujeto y predicado. Pero, profe, ¿qué pasa si me dicen algunos? A ver. Alguna también puede ser. Alguna mujer es, ¿qué le vamos a poner? Aseada, ¿ya? Alguna mujer es aseada, ¿ya? Entonces, profesor, podemos decir, a ver aquí, que hay un conjunto, el conjunto de todas las mujeres, acá el conjunto de todas las que son las seres que son aseados en el universo, y te estoy diciendo alguno se escribe con una X, que es mujer y que es aseada, ¿así sí o no? Cuando yo te digo alguna mujer es aseada, ¿he distribuido al conjunto de las mujeres? ¿Te he hablado de todos? ¿De todas las mujeres? No he distribuido a todas las mujeres. Una parte y la otra no he hablado. Y cuando te digo que alguna mujer es aseada, ¿he distribuido toditos los elementos de los seres aseados del universo? No, he hablado solo de una parte. O sea, he hablado de una parte de él y de una parte de él, pero no he tomado todos los elementos ni de M ni de A. ¿Qué significa? Que no se distribuye a ninguno. O sea, en esta proposición tipo I, la distribución es para ninguna clase. Ninguna clase se distribuye cuando colocas el caso algún S es P. Y vamos por el último. Algún S no es P. Los ponemos aquí a ver. Algún humano no es inmoral. No es inmoral. O sea, por acá está el conjunto de la clase de los humanos, acá de los inmorales, y decimos que algún humano no es inmoral. O sea, acá algunos humanos no son inmorales. ¿Cierto o no? Ya. Profe, ¿y se está distribuyendo alguien acá? A ver, dime. Cuando te digo que algún humano es inmoral, ¿estás distribuyendo H? ¿Estás hablando de todos los elementos de H? Porque distribuir es referirse a todos los elementos. ¿Estás hablando de toditos los elementos de H? No. Por lo tanto, ¿se distribuye H? No, H no se distribuye. Profesor, ¿y se distribuye ahí? Sí. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que estos elementos que están acá nunca van a ser elementos de I. O sea, los elementos de acá no pueden ser jamás ningún elemento de I. Se están excluidos de la totalidad de este conjunto. Están fuera de todo este conjunto. Eso significa, hijo, la distribución, ¿no? Entonces, profesor, en este caso, ¿a quién se estaría distribuyendo? A los inmorales. ¿Sí? Para que lo notes mejor, mira, para que lo notes mejor. Cuando a ti te excluyen de cierta clase, pues te están diciendo que no puedes estar en ninguna parte de esa clase. Imagínate que a ti te excluyen de un grupo, de los cargos de un grupo en el colegio. Entonces, te excluyen de los cargos, ni presidente, ni vicepresidente, ni secretario. Al excluirte, ¿podrás tomar alguno de los cargos? No, ¿sí o no? Te estoy hablando entonces excluyendo de todo el grupo de los cargos, estoy distribuyendo a los cargos. Por eso es que cuando digo, a ver, algún humano no es inteligente, y acá están los humanos,
acá los inteligentes y acá están algunos humanos que no son inteligentes. ¿Estoy distribuyendo a todos los humanos? No. ¿Pero estoy distribuyendo a todos los inteligentes? Sí, porque te estoy sacando de todito este conjunto. Estoy hablando de todito el conjunto inteligente, tú estás fuera. Entonces estoy distribuyendo a los inteligentes, porque hablo de todo su conjunto. Cada vez que me excluyes de algo, me excluyes de su totalidad. Cuando me sacas de algo, me excluyes de su totalidad. Y se distribuye a él. ¿Quién se distribuye entonces acá? El predicado. Cuando algún S no es P, a este S lo estoy sacando, lo estoy excluyendo de P, y por lo tanto lo excluyo de la totalidad de P, y P se distribuye. ¿Sí? Analízalo, por favor. Bueno, veamos ahora, ya hicimos las dos primeras, ahora vamos por la 3, ya hijo, mira lo que te piden. ¿Cuál es la fórmula de todo materialista es ateo? Y si tú ves las claves, es una fórmula booleana, ¿sí o no? Donde están los conjuntos y te dice que es igual a nulo o diferente a nulo. Entonces, ¿cómo yo llego a la fórmula? La fórmula booleana, la fórmula de Boole, se llega fácil de los diagramas de Venn. Entonces tú, por ejemplo, estás acá, mira, en todo materialista es ateo, dices, cuando me hablan pues de dos clases, acá, ¿no? Materialista es una clase y ateo es otra clase. Entonces esto es lógica de clases, lógica de predicados, ¿no, hijo? Lo dibujo ya, los conjuntos siempre se dibujan así. Si tú sabes que están excluidos, ya los dibujas separados si quieres. Pero para resolver preguntas, es mejor dibujarlo así, ¿ya, hijo? Dibújalo así. Entonces acaba tu primera clase, ya no le vas a poner sujeto y predicado, les pones las iniciales de sus nombres, materialista, ateo, ahí está. Ahora te están diciendo que todos los materialistas son ateos, o sea, tú quisieras esto, mira, que los materialistas estén dentro de los ateos, todo materialista es ateo, te ganas. ¿Qué tendrías que hacer para que M se coloque dentro de A? Lo tienes que razonar, no lo vas a aprender de memoria todo eso. Entonces, si tienes buena memoria, en buena hora lo puedes memorizar también. Yo quiero razonar. Para que M se coloque dentro de A, solución, pues, hijo, fácil. Lo pinto a esto. ¿Qué significa pintar en lógica booleana? Que estoy eliminando toditos los elementos que están acá. Estoy diciendo que esto es nulo, ¿sí o no, hijo? Y ya está. Ahí tengo que todo M es A, porque M ingresa aquí. Este M ya, como acá has borrado, M estaría acá y todo M es A. Ahora, ¿cómo llegarías a su fórmula? Fácil. Esta región que está acá, mira esta región que está acá, son los elementos que son M y no son A. ¿Cierto o no, hijo? Estos son los elementos que son M y no son A. Entonces, profesor, cuando está pintado, ¿qué significa? Que esta región, ¿cómo es, hijo? ¿Nula o no? Entonces esta sería su fórmula, mira. M a barra es igual al nulo. Y se acabó. Esa sería entonces la respuesta. Vamos a las claves. M a barra igual a nulo sería la B. Y eso concluye la solución del problema. ¿Viste qué fácil es pasar de acá a acá? ¿No? De los conjuntos es más fácil. 4. En la 4 me dicen, indique los términos que se distribuyen en la proposición categórica algún periodista es veraz. ¿Quién se distribuye? ¿Quién es? Sabes que a veces se distribuye el sujeto, a veces el predicado, a veces los dos y a veces ninguno. Esas son las opciones, ¿no? Que ya lo acabamos de ver, mira acá. Sujeto, ambos, ninguno o el predicado. Pero vamos a razonarlo porque a veces uno se puede olvidar. Profe, veo mis clases primero. Clase de periodistas y clase de veraces, ¿no? Vamos a dibujarlo. Esto ayuda muchísimo, los diagramas de Venn. Acá le pongo periodista P, veraz V. Ya no le pongo SP, ¿sí o no? Porque ya no son sujeto predicado, periodista y veraz. Algún, ¿cómo se representa cuando hay algunos? Con una X, ¿sí o no? Tienes que usar que sean periodista y que sea veraz. Acá. Algunos periodistas, algún periodista es veraz. Profe, ¿y qué me han pedido aquí? ¿Quién se distribuye? Primero mire la fórmula para practicar. Esta región que está aquí en el centro es los que son P y también son V. Sería así, ¿sí o no, esta región? P por V. Porque son P y son V, cumplen las dos. ¿Y qué sería? ¿Nulo? No, profe, porque nulo es cuando lo pinta. Cuando usted le pone X significa que hay elementos. Y si hay elementos es porque es diferente del nulo. Porque existen elementos ahí. Ahora, ¿quién se distribuye? Nota, ¿estás hablando de todos los elementos de P? ¿Distribuyes a P? No, hablo de una parte.
¿Estoy hablando de todos los elementos de V? Tampoco. Entonces no hablo ni de todos los elementos de P, ni de todos los elementos de V. ¿Qué significa? Que no se distribuye alguna de las clases. ¿Cierto o no? O como tú le dices, ninguna clase se distribuye. ¿Cierto? Ninguna clase. Y profe, entonces iríamos a las claves y tiene que estar pues así, ¿no? Como ninguno. Listo, la clave sería la de ninguno se distribuye de los dos. Porque ninguno hablo de los dos conjuntos en total. Bueno, vayamos ahora a la pregunta número 5, pues muchachos. Me dicen, a ver, en la proposición siguiente, todo artista tiene sensibilidad. ¿Cuál de las alternativas no es característica? Bueno, primero vamos a analizar todo esto, ¿ya dijo? Notamos que es una proposición categórica por las clases, ¿no? Artista, sensibilidad. Mira, dice todo, ¿no? Todo, algunos. Ya entonces estamos hablando de una proposición categórica, porque está hablando, tiene cantidad y cualidad, ¿sí o no? Su cantidad sería universal, porque habla de todos, y como dice todo artista tiene sensibilidad, su calidad sería afirmativa. No está negando, está afirmando. Entonces, ¿cómo lo representamos? Vamos para poder responder a su representación. Por acá la clase de los artistas y acá la clase de los seres, ¿no?, del universo que son sensibles, que sienten. Entonces, todo artista tiene sensibilidad. Bueno, veamos. Si nosotros queremos que todos los artistas tengan sensibilidad, ya has visto esto ya. ¿Quieres que quede así? Todo artista tiene sensibilidad. ¿Sí o no, hijo? ¿Quieres que A quede dentro de ese? ¿Cómo logras que A quede dentro de ese? Ya es la tercera vez que lo repetimos, ¿no? Si quiero que A quede dentro de ese, hay que borrar esto. Hay que borrar esto. Lo borramos y al borrarlo, hijo, A se convierte solo en este pedacito. Ya, esto se borró, A sería este pedacito y todo A estaría dentro de eso. Ahora vamos a clasificarla, pues, hijo. Vamos a colocar sus características, ¿no? Su clasificación. Y ya sabes que cuando la clasificamos, primero colocamos su cantidad y luego su calidad. Cantidad. ¿Habla de todos o de una parte? Ahí está clarito, de todos. Entonces es universal. Es universal. Estamos repasando todo. Ahora, ¿es afirmativa o negativa? Es afirmativa porque dice tiene. Si dijera no tiene, ahí sería negativa. Es universal, afirmativa. Las universales se representan con las primeras letras, sino la A y la E. Entonces acá, mira, voy a colocar a la clase A, a la clase S y vamos a poner su forma típica. Su forma típica, ¿cómo sería? Bueno, mira, gánate. En la forma típica, las universales son la A y la E. La afirmativa va primero y la negativa después. Sería así su forma típica. ¿Cierto? Profesor, si quisiera su fórmula booleana, su fórmula de Boole, también podemos. Mira, esta región es lo importante, ¿sí o no? Esta región son los que son A y no son S, ¿sí o no? ¿Y qué significa que esté pintado? Que es nulo, ¿sí o no? Entonces su fórmula sería así, ¿sí o no, hijo? Su fórmula de Boole. Te ganas todo lo que puedes saber. Ahora, profesor, ¿qué más? ¿Qué más me pueden preguntar? Lo último que aprendiste, hijo, la distribución. ¿Quién se distribuye? ¿A quién se distribuye? Notemos, hijo, que cuando dice todo artista acá está cantado. Todo. Está hablando de toditos los artistas. Se distribuye a los artistas. A la clase de los artistas. No te vayas a olvidar que también se les llama aquí sujeto, muy aparte de la inicial que estoy viendo para que ver cuál clase es, sensibilidad ese artista. Artista A, al primero se le llama sujeto y al segundo todavía le llaman predicado, por si acaso. Entonces, ¿a quién se distribuye? A los artistas. Pero también puedo decir que se distribuye al sujeto. ¿Te ganas? Ahora sí, ya, mira, creo que está analizado todo, pero si falta algo ya lo hacemos. A ver. Me dicen, de esa proposición, ¿cuál de las alternativas no es característica? A. La letra típica es la A. Letra típica es la A. Letra típica es la A, la E, la I o la O. Son las 4 primeras vocales. Es la A. Es una inclusión total. Claro, porque esto significa o no que todo artista es sensible, que es una inclusión de todito el conjunto. Todo el conjunto está dentro del otro, ¿sí o no? Entonces estamos hablando de una inclusión total.
Correcto. ¿Es universal afirmativa? Universal afirmativa. Correcto. ¿Se distribuye el sujeto? ¿A quién se distribuye? A los artistas, ¿o no? ¿Y qué es eso? El sujeto. Se distribuye el sujeto. Su fórmula es A barra S igual a nulo. A barra S igual a nulo. No, está al revés. No es A barra S, es AS barra. Ahí está mal, la E sería la clave. Pasamos a la 6. ¿Qué proposición corresponde al siguiente diagrama? Facilita, mira. ¿Este es S o P? Sujeto y predicado. Y ahí te preguntan ¿qué proposición? Fácil. Cuando habías una X, ¿qué significaba? Que existen elementos, ¿o no? ¿Cómo se escribía en proposición? Algún. ¿Cierto o no? Eso es un algún. ¿Algún qué? Como estos cumplen S y cumplen P, cumplen los dos, algún S es P. Y listo. De ahí tienes que buscar la clave que se asocia a ello, ¿no? Algún S es P. Alguno solamente puede ser la B y la C. Algún sueco es posmoderno. Algún sueco es posmoderno. Esta sería la clave. La clave correcta sería la C. Profesor, ¿y por qué no la B? Porque la B dice algún socio no es profesional. Algún socio no es, o sea, tendría que estar fuera. Por acá la X, para que digas algún socio no es profesional. ¿Cierto o no? La correcta sería, hijo, la clave C. Ahora vamos a la 7. Relacione correctamente cada uno de los esquemas con su fórmula. Y los esquemas ya vienen hechos, ¿ya? Y de acá tú sabes ya pasar fácil, ¿no? Esto es sencillo, sino que algunos lo aprenden de memoria. Ahí está el lío, pues, ¿no? Tienes que relacionarlo con algo que ya sabes. Acá también está sombreada esta zona. Esta zona está sombreada. Y en la otra está una X esto. Ya pues, hijo, esto sabemos cómo se hace. Esta región son los elementos que son S y que no son P. ¿Y qué significa que esté sombreada? Significa que esa región es nula, ¿sí o no? Esta región, ¿qué es, hijo? Los elementos que son S y también son P. ¿Son ambos, ¿sí o no? Entonces, profesor, son ambos. ¿Y qué significa que esté sombreado? Que es nula. Esta región del centro, donde está la X, es la misma que esta, pues. Es la región SP. ¿Pero qué significa que hay una X? Que hay elementos, que no es nulo. Esto es diferente del nulo. Y ya está. Luego tendríamos nada más que enlazar. Enlazar, eso creo que ya lo puedes hacer tú con mucha facilidad y llegas a la clave del ejercicio 7. Y cerramos esta clase. Espero que te haya parecido sencillo, hijo, que lo razones. Y que te parezca fácil este tipo de ejercicio. A ver, la 8. Relacione ambas columnas. Mira, las columnas yo le he puesto acá de frente ya. Algún joven es respetuoso, ningún socialista es capitalista, algún político no es honesto, todo científico es racional. Pero ¿por qué no he puesto todo científico es racional con sus iniciales? Porque los ejercicios, cuando tú ves las claves, ninguno me habla de los nombres particulares de las clases, todos me hablan de sujeto, de predicado. Entonces, por ese motivo es que no he puesto las iniciales. Entonces, he puesto sujeto el primero, predicado el segundo. Y ahora sí, a ver, vamos a tener que ir encontrando. Voy a comenzar con la que me parezca más fácil, la D. En la D me dicen que tiene que ser una universal afirmativa. Cuando digo universal, ¿a qué me refiero? ¿A su cantidad, sí o no? Para que sea universal debe decir todos, ¿sí o no? Todos. Y afirmativa, acá está, mira, todo, S es P, universal, afirmativa. Esta es la D. Ya está, esa es la que me pareció más sencilla. Luego veamos la B, su fórmula booleana. Mira, su fórmula booleana es esta. SP, sujeto por predicado, es diferente del nulo. Profe, ¿y esto cómo lo entiendo? Fácil, hijo, mira. Dibujo, los dibujitos son lo más adecuado, ¿no? Y se resume todo. SP. La región SP es esta del centro, ¿sí o no? Estos son los que son S y son P. Son S y son P. Ahí está, esta es la región SP. Pero te dice que es diferente del nulo. ¿Qué significa que sea diferente del nulo? Que hay elementos acá. ¿Y cómo se escribe que hay elementos? Con una X, ¿sí? Eso significa que es diferente del nulo, ¿sí o no? ¿Y cómo se lee esto? Como hay elementos, se lee algunos, porque no es todos, es una parte, ¿sí o no? Algunos, la X se lee algunos siempre, o existen. Algunos S son P. La 1, mira. Esta era la, ¿cuál era? Era la B. La B.
Entonces, ¿cómo se lee? Algún S es P y está acá. Pero esta es la B. Ya ves, ya vamos bien. De repente hay clave con eso nomás, pero vamos a seguir. Me dicen que representa una exclusión total. ¿Esa a cuál se refiere, profe? Exclusión total se refiere a la exclusión total. Llévalo a conjuntos. ¿Cómo sería que se excluyen totalmente? Así, pejo. Exclusión total. Exclusión total. Profe, ¿y eso cómo se entiende? Se entiende que están separados, que son disjuntos. Se lee ningún S es P. También se lee ningún P es S. Así se lee, ¿no? Entonces, ¿dónde encuentras esta ningún S? Acá, pues, hijo. Esta es la... Y queda la 3 nada más. La 3 me dice se distribuye solo su predicado. Vamos a poner la 3 acá, mira, para que notes que sí se distribuye su predicado. Algún S no es P. Acá pongo el S, acá el P. Algún es una X cuando dice algunos. Algún S no es P. ¿A quién se distribuye? No puedo decir que se distribuye el sujeto porque no estoy hablando de todo el conjunto S, ¿sí o no? Pero sí puedo decir que se distribuye el predicado porque estoy afirmando que estos elementos están excluidos de todito el conjunto P, están fuera del conjunto P. Porque cuando tú los excluyes, cuando dices que no son P, los estás excluyendo de todo el conjunto. Algunos S no son P, los estoy borrando del total del predicado. Por lo tanto, ¿quién se distribuye aquí, hijo? Acá se distribuye el predicado, ¿no? No lo vamos a pintar porque pintar significa otra cosa en lógica de clases, ¿no? Entonces acá decimos que distribuye el predicado, o más fácil dices, ya la que sobra debe ser con la C. Y de ahí vas a las claves están ordenadas en 1, 2, 3, 4, me parece. A ver, veamos. Están ordenadas. Y tendrías que ir, B, A, C, D sería la clave. B, A, C, D, la C. Hijo, la C sería tu respuesta. Un abrazo, jóvenes. Por favor, hagan su resumen siempre, ¿no? Tengan un cuaderno, es muy importante. Estudien y los que están siguiéndonos, ¿no? Sin hacer trampa, haciendo todos los trabajos, estando siempre en las transmisiones, preguntando, jóvenes, van a tener muy buenos resultados, jóvenes. Los que no, siempre estamos a tiempo de arreglar lo que hemos malogrado, hijo. Un enorme abrazo, sigue estudiando y nos vemos pronto, pues, ¿no? Para su clase de química.